Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Jugar con fuerzas oscuras y desconocidas no solo arruina vidas ajenas, sino que también condena al propio corazón a un destino de sufrimiento eterno. Nos recuerda que el verdadero poder reside en la capacidad de perdonar y dejar ir, en lugar de la búsqueda de una venganza que pueda arrastrarnos a nuestro propio infierno. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi nombre es Ernesto Rojas, y hace unos 2 años, mi esposa y yo tomamos la decisión de mudarnos al terreno de su hermana, Clara López. En ese entonces, parecía una excelente idea. Mi cuñada nos ofreció una parte de su extenso terreno para que pudiéramos construir nuestra casa y comenzar nuestra vida. Al principio, todo marchaba bien. Nos llevábamos de maravilla, compartíamos cenas y celebraciones familiares, y la vida parecía tener un brillo especial. Comencé a construir un par de cuartos con el permiso de Clara, quien estaba de acuerdo en que su hermana estuviera cerca y nos apoyaba de muchas maneras. No dudé en invertir en el terreno. Confiaba plenamente en ella y en nuestra vida juntos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Clara empezó a mostrar una cara que yo no conocía. Sus exigencias se volvieron más frecuentes y su paciencia más corta. Lo que antes eran pequeñas discusiones sobre el uso del terreno, se convirtieron en grandes rencillas cargadas de insultos y acusaciones. Mi esposa no quería intervenir. Es mejor no meterse, Ernesto, es su terreno. Después de todo es mi hermana. No me pongas en contra de ella. Si tienes algo que arreglar con ella, es entre ella y tú. A mí no me metas, solía decirme. Yo trataba de mantener la calma, pero la situación se volvía insostenible. Los conflictos con Clara eran cada vez más violentos y un día llegamos al punto en el que ella nos cortó el agua y nos arrojaba su basura al patio para meterme presión. Ya en este momento del conflicto tenía mucho resentimiento, no solo con mi cuñada, sino con mi mujer, porque no me apoyaba. Estaba harto de vivir bajo su yugo y de su constante hostigamiento. Una noche, después de una discusión particularmente feroz en la que Clara me dijo que nunca deberíamos haber venido a vivir ahí y que me largara de su terreno, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. La casa que había construido con mis propias manos, la ilusión de una vida tranquila, todo se estaba desmoronando. Mi maldita cuñada no quería pagarme un centavo de la construcción. Se burlaba de mí por haber pensado que construyendo me iba a hacer un favor. Entonces supe que todo estaba armado. Me habían visto la cara. Mi mujer estaba coludida con ella para sacarme dinero e invertir en esa pequeña construcción. Yo imaginaba muchas cosas, pero todas eran malas, y me sentí defraudado cuando mi mujer se alió con mi cuñada, al decirme que debía irme del terreno. Decidí que era momento de actuar, de tomar una decisión drástica. Recordé a mi compadre José Martínez, un hombre que tenía contactos en lugares oscuros y que siempre había insinuado que conocía a una señora que hacía trabajos negros, brujería. Jamás pensé que llegaría a considerar algo así. Pero la desesperación puede llevar a uno a hacer cosas inimaginables, y más por los rencores y el deseo de retribución. Una tarde, después de discutir con mi mujer, llamé a José y le expliqué la situación. Sin hacer muchas preguntas nos pusimos de acuerdo y me llevó a ver a la señora, y al llegar nos recibió una mujer mayor de cabello canoso y ojos que parecían ver a través de mí. Le conté mi historia, y sin pestañear, me dijo que podía ayudarme, pero que habría un precio, no solo en dinero, sino en las consecuencias que esto podía traer. Pues el mal que pedía tenía consecuencias espirituales, pero de que podía dañar a mi cuñada y a mi mujer, lo podía hacer. Solo había que hacer un buen trabajo negro, y eso costaba. No lo dudé.
El odio que sentía hacia Clara y mi esposa había nublado mi juicio. Acepté su oferta y ella comenzó a trabajar con lo que tenía. Le pagué un dinero y le llevé cosas de una lista que me dio para el trabajo. Me dio instrucciones precisas. Debía colocar ciertos objetos bajo la cama de mi cuñada y donde dormía mi mujer. Recitar unas palabras cada noche durante una semana. Y así lo hice. Dentro de los envoltorios que me dio después para realizar la brujería, encontré cosas desagradables. Huesos pequeños, tierra de panteón y otros elementos que exudaban una energía abrumadora y oscura. Al tocarlos, sentí como si una corriente eléctrica me recorriera el cuerpo. Un peso en el pecho que casi me hacía desistir de hacer aquello, que ciertamente era peligroso y no sabía qué consecuencias iba a tener. Pero aún así, decidí avanzar. La bruja me había dado las instrucciones precisas. Debía colocar estos objetos bajo la cama de Clara y en un lugar donde no fueran descubiertos. Cada noche debía recitar unas palabras específicas, llamando al espíritu negro cuyo nombre me fue revelado, y debía decir su nombre 7 veces durante cierta hora exacta de la madrugada. Esperé el momento adecuado. Una noche, cuando Clara salió a visitar a una amiga junto con mi mujer, aproveché la oportunidad. Con sigilo, entré a su casa. Aún tenía las llaves que eran de mi esposa y no tuve problemas. Los pequeños perros escandalosos de Clara ya me conocían. Siempre les daba de comer y agua. Mis manos temblaban mientras deslizaba los envoltorios bajo su cama, en un rincón oscuro donde difícilmente serían encontrados. La sensación de la energía negra y vibrante seguía presente, haciéndome sudar frío. Rápidamente dejé otro envoltorio detrás de un tocador y bajo la cama de mi mujer, que dormía en el mismo cuarto, asegurándome de que estuvieran bien ocultos. De vuelta en mi casa, me sentí invadido por una mezcla de miedo y determinación. Esperé hasta la medianoche, tal como la bruja me indicó. En la penumbra de mi habitación, encendí una vela negra y comencé a recitar las palabras, que venían escritas con mala letra, y sentí una presencia en la habitación, como si una sombra me envolviera. Repetí el ritual durante 6 noches más, sintiendo cómo la energía oscura se volvía más presente en cada recitación. Pero sobre todo, podía notar cómo de la penumbra salían estas presencias y al final, con la misma, se retiraban de donde habían salido. Nada ocurrió en un inicio, pero supe por unas amistades que Clara comenzó a enfermarse. Al principio eran pequeños malestares, pero pronto su salud se deterioró rápidamente. La veía debilitarse, sus ojos llenos de miedo y desesperación. Cada gemido de dolor de mi cuñada era un recordatorio de lo que había hecho, y aunque me sentía culpable, la sensación de recuperar el control era innegable. Una noche escuché un gemido proveniente de su casa y la encontré en el suelo, apenas consciente. Sus ojos me miraron con súplica y por un momento dudé, pero ya era demasiado tarde para arrepentirnos. Clara murió esa misma noche. La miré agonizar desde un sillón sentado en la sala, mientras se le escapaba la vida, y su muerte fue atribuida a una enfermedad misteriosa. Sus órganos internos simplemente dejaron de funcionar, y tuvo una especie de embolia cerebral que la hizo morir sin ayuda. Tuve la oportunidad de salvarla, pero mi egoísmo y locura me impidieron hacerlo. Lo gocé de muchas maneras y en ese momento supe que mi trabajo negro había funcionado. Hubo un funeral y velorio en su casa. Mi mujer nunca sospechó de mis acciones. Entonces supe que ella también iba a morir de la misma forma. A ella también le había hecho un trabajo de brujería, y eso me tenía preocupado. Aún la quería, pero deseaba quedarme con todo, así que solo aguardé. Tras la muerte de Clara, mi esposa Rosa Isela se quedó con la casa y el terreno según la última voluntad de su hermana, pero tenía en específico que para recibir todo eso a su nombre, debía divorciarse de mí y sacarme del terreno. Así que inició el proceso y me tuvo amenazado en que no iba a tener nada. Yo quise limar asperezas y que me tuviera confianza nuevamente y al principio
Todo parecía estar volviendo a la normalidad, pero pronto noté que la salud de mi mujer comenzaba a deteriorarse. No fue inmediato, pero con el paso de los días, ella empezó a mostrar síntomas similares a los de Clara. Primero pequeños malestares, luego un cansancio constante y finalmente una pérdida de peso alarmante, así como pesadillas recurrentes y sombras que la acosaban mientras dormía. Eso me dijo que también le pasó a Clara. Como su esposo estaba ahí para atenderla y cuidarla, a pesar de todo seguía siendo mi mujer. Ella no sospechaba nada de lo que había hecho y siguió adelante con su vida como pudo, aunque cada vez más debilitada. Yo, por mi parte, seguía realizando los rituales cada noche. Rogaba al diablo que se la llevara también. Cada recitación del nombre del emisario de Satanás era una petición para acelerar su decadencia. La salud de ella se deterioraba lentamente. Su vitalidad se desvanecía día a día. Verla enfrentarse a la muerte, mientras yo esperaba ansioso su deceso, no me provocaba pena ni remordimiento, sino una impaciencia creciente. Quería que todo terminara de una vez. Sin embargo, en un giro del destino, algo cambió. Al principio eran solo pesadillas. Soñaba con sombras que me rodeaban, con manos frías que me tocaban y voces que susurraban mi nombre. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, pero no eran solo sueños. Durante el día, comencé a sentir una presencia oscura a mi alrededor. En la casa escuchaba susurros y veía sombras moverse en el rabillo del ojo. Una noche, mientras recitaba las palabras para el ritual, sentí una presencia más fuerte que nunca. El aire se volvió denso y frío. Las velas negras que utilizaba para el rito comenzaron a parpadear violentamente hasta que todas se apagaron menos una. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura. No era un vapor o una imagen difusa. Era algo tangible, presente en la realidad y emergió de las sombras de la habitación. No era un fantasma o espectro. Era algo mucho más siniestro y diabólico. Era el emisario del diablo. Aquel con quien estuve hablando durante tanto tiempo. Estaba ahí, presente conmigo en la habitación. La figura me miró con ojos brillantes y llenos de odio. Susurró con una voz profunda y resonante. Ernesto, ¿piensas que puedes invocar al mal sin consecuencias? Has despertado fuerzas que no puedes controlar. Intenté hablar, pero mi voz no salía. El miedo me paralizó y empecé a orinarme ante la aterradora presencia del demonio. De pronto, así como surgió, se volvió a meter entre las sombras y las velas se encendieron solas nuevamente, dejándome pasmado y con el corazón latiendo con fuerza. Desde ese momento, la presencia oscura no me dejó en paz. Sentía su mirada todo el tiempo. Su energía oscura se hacía más fuerte cada día. En mis sueños me perseguía y en la realidad, su influencia se hacía notar en cada rincón de la casa. Comencé a ver a mi mujer cada vez más débil. Su vida se apagaba lentamente, pero ya no sentía la impaciencia de antes. Solo sentía terror, pues también a mí me estaba afectando la presencia del demonio y no sabía qué hacer. Desesperado decidí buscar nuevamente a la bruja que había iniciado todo esto. La encontré como la última vez, rodeada de velas y amuletos extraños. Le conté sobre las presencias oscuras que me atormentaban y le rogué que me ayudara a deshacer el daño. La bruja me miró con una mezcla de indiferencia y lástima. Pediste ayuda al diablo. El destino que trazaste con tu mujer es el mismo para ti, porque están casados y ese vínculo no se puede romper. Tu destino está sellado al de ella. No hay marcha atrás, me dijo con voz firme. No podía aceptar esa respuesta. La ira y el miedo me consumían, y en un arrebato de coraje, intenté arremeter contra la bruja. Pero antes de que pudiera hacerle daño, un hombre corpulento, su ayudante, me sujetó y me arrojó al suelo con una fuerza abrumadora. Mientras me retorcía de dolor por el golpe que me dio, el hombre se inclinó sobre mí y se burló. Eres un ingenuo. Todo lo que se hace con maldad se regresa, y tú lo vas a comprobar.
Me levanté con dificultad y humillado. Al salir de ese maldito lugar, la desesperanza se apoderó de mí. La bruja no solo se había negado a ayudarme, sino que ahora me encontraba aún más atrapado en mi propio infierno. Caminé de vuelta a casa sintiendo el peso de mis acciones más que nunca. Mi mujer estaba cada vez más peor y yo no podía hacer nada para aliviar su sufrimiento. Cada noche los susurros y las sombras se hacían más intensos. No podía dormir y cuando lo hacía, las pesadillas me atormentaban sin descanso. Sabía que el espíritu de ese demonio no se conformaría con llevarse solo a mi esposa. Yo también estaba condenado. Intenté buscar otras soluciones, pero todas las puertas se cerraban frente a mí. Las voces se hacían más amenazantes y las sombras más presentes. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de la energía oscura que yo mismo había invocado. Mi esposa, y luego de muchos días de sufrimiento, falleció finalmente. Su vida extinguida por el mismo mal que había desatado sobre su hermana. Mientras esperaba su muerte con ansias, ahora solo quedaba un profundo vacío y un miedo incontrolable. No sentía pena ni remordimiento, solo terror ante lo que sabía que venía por mí. Las palabras del ayudante de la bruja: todo lo que se hace con maldad se regresa. Cada día me convencía más de que estaba condenado a sufrir las mismas consecuencias que mi esposa. Ahora, en la oscuridad de la noche, espero mi destino. La figura oscura cada día se hace más presente. Estoy enfermando lento cada vez más, en cada rincón de mi vida. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me lleve también. Las sombras me esperan. Ahora me encuentro solo. Finalmente me quedé con el terreno y las casas, pero también con una maldición que me ha acabado lento. Los médicos y medicinas no pueden aliviarme, y tendré que vender todo para seguir un tratamiento que quizá me alargue más la vida. Pero mi destino está marcado en la muerte, y lo que es peor, ese demonio que invoqué me aguarda. Vendrá por mí al igual que lo hizo con estas mujeres. Al final nadie salió ganador en esta historia. Merezco el infierno por lo que hice, y el sufrimiento que padezco cada día. Me llevaba un poco más hasta el abismo. Me arrepiento, pero sé que es demasiado tarde. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.